Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos a El Pisein Podcast para la gloria de Dios. Vamos a reflexionar un poco acerca de la Biblia. La Biblia o palabra de Dios es el libro que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, como base. Es el libro que tenemos como base, como guía para nuestra vida diaria. Es en donde encontramos testimonio de Dios a través de los diferentes escritores de los libros que se encuentran contenidos allí en la Biblia. Es obviamente donde depositamos nuestra fe y es tan importante el libro de la Biblia. Entonces, reflexionando un poco, analizando este mundo que vivimos actualmente, donde todo es tan relativo, donde se busca es un supuesto progresismo y vemos tantas cosas complejas en este mundo, analizaba y veo cómo la Biblia continúa siendo ese libro que se ataca tanto en el mundo. Muchas personas tienden a atacar la Biblia, es algo que se ve muy poco, la verdad, en otros libros, porque sabemos pues que hay miles de religiones en el mundo, hay demasiadas religiones y de cada religión surgen sectas, salen de ahí sectas dentro de una misma religión y se expande y sabemos pues que hay muchísimas religiones en el mundo, pero viéndolo desde el ámbito de las principales religiones monoteístas como el Islam, el judaísmo y el cristianismo, poniéndolo desde esa perspectiva, por ejemplo, en el judaísmo está la Torá, los 5 primeros libros de la ley de Moisés, que pues para nosotros como cristianos obviamente también está contenido dentro de la Biblia. Y tenemos el Corán para el Islam, y para otras religiones también más conocidas como el budismo, que allí tienen el Tripitaka. En el hinduismo se tiene los Vedas en el hinduismo, es como es el libro sagrado también para esta religión. Entonces vemos que, por ejemplo, el Corán, por decir que es una religión tan grande, no se ataca tanto como la Biblia. Puede ser también el hecho de que, como sabemos, dentro del Islam hay grupos extremistas, es una religión donde se ve cuestiones difíciles y ataques y es gente eh, extremista en ciertas prácticas, en ciertas cosas, y cuando se trata de meterse con esta religión, pues es complicado. Surgen ataques, por ejemplo, vimos hace años, no recuerdo exactamente el año, pero una revista francesa que hizo como una burla, algo acerca de Mahoma, si no estoy mal, y hubieron ataques, hubieron represalias al respecto. Entonces también de pronto va como por ese lado de que mucha gente se cohíbe de pronto de atacar a veces, pero algo curioso con respecto a la Biblia, como digo, es ese ataque que se le da a la palabra de Dios. En el mundo se da la burla, se da la censura a la Biblia y una reticencia y como
ese bloqueo ahí siempre de las personas en el mundo para con la Biblia. No todo mundo, porque hay personas que aún sin ser cristianos respetan la Biblia, por lo menos simpatizan, son simpatizantes de cierta manera con algunas cosas dentro de la Biblia y respetan y les parece interesante, pero no van más allá, no dan el paso de una conversión, por decirlo así, de llegar ya a los pies de Cristo, a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, pero respetan. Pero tristemente hoy por hoy, donde vemos tantos movimientos, tantas cosas progresistas, agendas y todo esto, tienden a atacar mucho al cristianismo, a la iglesia, porque la Biblia es un libro que confronta, que muestra dentro de nosotros el pecado, la maldad que hay dentro de nosotros como seres humanos. Cuando se ataca eso, pues a muchos eso no les gusta, va en su contra. La gente quiere hacer lo que brota de sí del corazón y sabemos que es engañoso, el corazón es engañoso y hoy por hoy se ve un relativismo en todo, todo es relativo, la verdad absoluta no existe y bueno, un montón de cosas que lleva precisamente a eso, a atacar a un libro como lo es la Biblia, un libro eterno de palabras eternas, un libro que nos moraliza como seres humanos, que nos transforma, que nos quiere hacer mejores personas, pero se pasa por un proceso de dejar el pecado, entonces a muchos no les gusta eso y obviamente también hay una lucha entre el bien y el mal, ahí sabemos que está el mundo espiritual y hay estas huestes y es una lucha y obviamente siendo Satanás el príncipe de este mundo que está aquí gobernando y mismo Jesucristo lo dijo y todavía está eh, esa inclinación de nosotros obviamente hacia el pecado, pero por la parte espiritual también hay ataques demoníacos y las personas muchas veces se dejan guiar por eso. Entonces hay esa influencia demoníaca y obviamente en medio de esa lucha se desprecia la Biblia, mucha gente desprecia la palabra de Dios, no compaginan con lo que dice, entonces se hace ataque, la censura, el sacarla de instituciones educativas, incluso de países, lugares donde en un comienzo la Biblia sentaba una base para el desarrollo de una nación y esto se van quitando esos valores, esos consejos bíblicos para hacer las cosas bien, se quita, o sea, ya vienen otros gobiernos con su progresismo, con sus agendas, y la Biblia no les sirve porque los confronta, y el decir es que es un libro antiguo, arcaico, de épocas anteriores, que estamos en el siglo XXI, entonces hay que ajustarnos a otras cosas, a nuevas generaciones, pero no, la Biblia es un libro eterno. Dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dice así el Señor, y es una verdad que nosotros como creyentes aceptamos, pero sabemos que otras personas en el mundo no creyentes pues no lo aceptan y por lo mismo se ve ese ataque. Entonces reflexionaba en eso. Qué interesante ver cómo es a la Biblia la que más se ataca, a la iglesia se le tira más,
agua sucia en este ámbito de las religiones. Y ya pasando a otro aspecto, otra reflexión con respecto a la Biblia, y es el tema de que también la Biblia tiene esa lucha casada con la ciencia. Lo que es ciencia y fe como que no tiene relación, dicen muchos. Entonces, analizar conceptos y cosas que a veces se dicen de mala manera. Entonces, reflexionaba también acerca de eso, de cómo la ciencia y la fe sí pueden convivir, que esa lucha que hay innecesaria nos lleva a algo bueno. Muchos ateos, el decir es que la Biblia es un libro mitológico, que la Biblia no sirve, es un libro desfasado y cuestiones así. Y hay en otros podcasts que he conversado con otras personas el tema del mito, de cómo este género literario se daba dentro de la Biblia para comunicar a las personas de esta época. Y hay gente más preparada en el tema que puede explicar bien el tema de qué es el mito, de cómo se usaba este género literario para esa época, para que las personas pudiesen entender. Era de la manera que entendían, que concebían temas de la deidad. Pero no, muchos no creyentes, muchos ateos, agnósticos dicen eso, este libro no tiene como sentido alguno, no encaja dentro de lo que vivimos actualmente y cuestiones así. Entonces ya lo desacreditan cuando no debería decirse de esa manera, pero tristemente lo hacen. Entonces quisiera que tuviéramos en cuenta algo, y es que la Biblia en sí no es un libro totalmente científico, no es un libro de ciencia. La Biblia sí toca sutilmente cuestiones de ciencia. El tema de la creación, por ejemplo, cuando se crea al hombre del barro, del polvo, de la tierra, y deja ver cómo en nosotros, ya llevando a cabo estudios, ahora que se analiza más el cuerpo humano y todo, y vemos cómo dentro de nosotros hay componentes que están en la tierra, y que de lo que de la tierra sale y nosotros consumimos, allí están todos estos nutrientes, todos estos componentes que hay en la tierra, que el calcio, que el hierro, eh, muchos componentes que están en la tierra y nosotros lo tenemos. Entonces ahí se puede ver algo de ciencia, y muchos otros pasajes que toca por algún lado el tema de la ciencia. La Biblia también narra historia. Eh, Sabemos que hay libros que van más a profundidad en el tema de la historia, a dar datos más concisos, fechas exactas, un análisis más profundo, pero la Biblia en ningún momento pretende que centrarse solo en ciencia, solo en historia, ¿no? La Biblia lleva a cabo más conceptos, y lo primordial es ser un libro eterno, un libro espiritual, un libro que nos moldee como creyentes, que nos moralice, que nos lleve también a Cristo. Eso es lo que la Biblia pretende en primera instancia. Entonces, no por eso se puede desacreditar la Biblia, que porque hoy en día se han descubierto muchas cosas científicamente, entonces la Biblia no habla de eso. La Biblia es de muchísimos siglos más atrás, entonces ahora se están descubriendo ciertas cosas,
y eso no compagina con la Biblia y cuestiones así, pero es que vuelvo y repito, la Biblia en ningún momento pretende ser un libro de ciencia. La Biblia apunta a la salvación, apunta hacia lo espiritual, pero toca ciertos puntos también dentro de las sociedades, digamos, de aquella época en cuestiones de cultura, de historia. Muchas cosas las toca sutilmente, pero no es el enfoque principal, el ser, como digo, científico, histórico, no. Pero por lo mismo no se debería de desacreditar, de quitar eso, porque, por ejemplo, la ciencia, digamos, habla de evolución y hay teorías y hay un montón de cosas y perfecto, ahí dentro del mundo cristiano también gente que cree en la evolución, un evolucionismo teísta, están otros que creen en la tierra joven, otros que creen que la tierra tiene miles o millones de años, y eso no impide en la fe, o sea, igual siguen siendo teorías y unas más interesantes que otras, pero no por eso se va a desacreditar la Biblia, se va a dejar de creer. Ya no puede haber fe por el hecho de que la Biblia no habla el tema de la evolución, de que hay estudios y demuestran que esto evolucionó, que dentro del campo científico se analizó esto y se descubrió cómo se empezó a formar ciertas cosas dentro de la Tierra, dentro del universo, y ya dejar de creer solo por eso, pues no tiene tampoco como un sentido, porque eh, lo importante, como digo, dentro de la Biblia es apuntar hacia Cristo. La Biblia va en un desarrollo teológico, va poco a poco, se va desarrollando, se va manifestando Dios en la vida de las personas, tanto de la época antigua como de la época donde ya vino Jesucristo, los apóstoles, y ahora nosotros nos sirve todo ese compendio de libros para seguirnos manejando dentro de este mundo mientras esperamos la venida de Jesucristo. Y por medio de este libro donde vemos todos estos testimonios, historias maravillosas, milagros, todo esto nos guía. Pero ya entonces por eso desacreditar y ya decir de que la Biblia es de otra época y para nosotros no sirve, no es así. O sea, como cristianos debemos de luchar totalmente en contra de eso, por más de que venga un ateo, personas vengan a decir esto, que porque ya hay cosas más novedosas, entonces ya la Biblia no sirve, y tristemente esto a veces ataca la fe de muchas personas dejan de creer porque se les está hablando de eso, de ser más progresista, de irse más a la ciencia, a lo verificable, a todo esto. Entonces la Biblia se deja atrás y no es así. Hay personas, hay expertos que están formados en campos científicos, históricos, pero en nada choca con su fe, antes los fortalece más. Por el contrario, entonces es bien interesante y tener presente eso. Otra cosa interesante es que podemos ver cómo la ciencia es observable. Por eso cada vez que sale una nueva teoría que es más verificable o más posible, se van descartando otras teorías. Entonces, por lo mismo, la Biblia no la encontramos como un libro netamente científico. Por más que la Biblia dé
como dije, algunas pinceladas de ciencia. No es un libro que se enfoque meramente en ciencia. Entonces, porque basados en eso tendríamos que descartar la Biblia. Si fuese un libro, como ya dije, científico, entonces habría que descartarlo porque van sucediendo otras cuestiones y no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de principios eternos y por lo mismo es que no es descartable. Eso es lo interesante y lo bello de la Biblia, que es de principios eternos. Otra reflexión que quisiera dejar ahí es para nosotros como creyentes no dejar perder eso en la Biblia que tenemos la mayoría de creyentes, que es como devocional. Cuando se acerca uno a la Biblia espiritualmente, donde Dios nos habla, donde reflexionamos, donde muchas veces en medio de esos estudios lloramos, nos sorprendemos, nos alegramos, o cuando leemos y nos confronta y nos lleva a transformarnos, a dejar cosas que estamos practicando mal porque nos aconseja, y eso se da cuando se lee de una manera devocional y esa palabra impacta en nosotros. Eso es lo maravilloso y lo lindo de la Biblia, cuando se dan esos estudios devocionales, cuando se va a profundidad, cómo nos traspasa. Pero entonces vemos también lo bello de la Biblia, cómo sutilmente, como dije ahí, toca ciencia, toca historia, toca muchos temas interesantes, deja ver la cultura de esta época, pero pareciese tan actual o pareciese no es tan actual cuando la leemos y nos aconseja y lo vemos tan actual a pesar de que se escribió hace tantos años. Pero entonces no dejemos que porque viene gente de esta nueva generación y dice, no, es que la ciencia es verificable, la historia es más verificable y tenemos cómo comprobar y todo esto no tiene por qué chocar nunca en nuestra fe. Y obviamente esto se trata de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. La fe es esa herramienta también que el Señor nos da la oración y nos da la fe para acceder a Él. Pero obviamente alguien que no tiene fe, pues es muy difícil que se pueda acercar de una buena manera a Dios. Muchos pueden acercarse a la Biblia desde un ámbito académico y a muchos les llama la atención y les sorprende ver cómo hay dentro de la Biblia algunas cuestiones académicas, pero la manera de llegar uno a Cristo es por medio de la fe, por medio de esa transformación, de esa parte espiritual. Esa es la manera en cómo llegamos a Él, no intelectualmente. Intelectualmente nos puede sorprender, nos puede maravillar, nos puede causar curiosidad, y eso sucede con personas que no creen, pero ven cosas interesantes, consejos interesantes. Por ejemplo, el libro de Proverbios. Ven cuestiones interesantes ahí en este libro. Y ya nosotros como creyentes, ya con esa fe, ya teniendo a Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo, ahí es donde ya para nosotros cobra un sentido diferente y lo vemos como ese libro maravilloso, como ese libro que transforma vidas, que nos lleva a Cristo y Cristo nos da la salvación. Es de esa manera. Entonces la Biblia es un libro bien interesante, maravilloso. Por algo es la palabra de Dios, por algo Dios inspiró
eh, a las personas que escribieron la Biblia, las inspiró, y ahí está Él hablándonos. Ahí Él está comunicándonos cosas a través del tiempo, a través de la historia. Nos ha comunicado cosas por medio de la Biblia, y por eso es eterno, porque no cambia. Desde la época en que se escribió hasta ahora nos sigue ayudando, sigue transformando, sigue trayendo personas a creer en Cristo. Y es algo bien maravilloso que difícilmente hagan otros libros, porque otros libros, claro, es la fe, sí, de la gente en su religión, en lo que se sienten bien, pero no porque yo sea cristiano, pero sinceramente el mensaje de la Biblia, eh, las palabras de Jesús, la narrativa bíblica es maravillosa. Y sé que alguien que sea de otra religión, pues esto obviamente no le guste, porque para él su verdad es lo que diga su religión, lo que diga el Corán, lo que digan los Vedas, lo que diga el, por ejemplo, Zoroastro. Bueno, otra religión, eso es su verdad. Eso lo sabemos, pero sinceramente cuando uno reflexiona, cuando uno mira la Biblia, su mensaje es maravilloso, es único, es maravilloso, es palabra de Dios totalmente. Hay muchas cuestiones interesantes allí, hay verdad, sí, dejando de lado ya cuando vienen personas con crítica textual, ya análisis que a profundidad y bueno, eh, el tema de ciencias bíblicas, que es bien interesante llevándolo de una manera correcta. Hay cuestiones bien interesantes, porque hay también ya personas que llegan al mundo de las ciencias bíblicas y ya se van al lado contrario, al ateísmo, todo esto, porque lo interpretan y lo toman de otra manera, pero hay otra cara, hay otra cuestión desde donde se puede ver, y muchas personas lo hacen de buena manera, siendo creyentes también. Y bueno, no, lo importante, lo primordial es Cristo, es creer en Él, es tener fe en Él, es seguirle, es dejarnos transformar del mensaje que nos da la Biblia, porque allí hay, como dije, ese testimonio contenido allí que nos transforma y que nos guía. Es nuestro libro de cabecera, como ya dije también. Entonces no dejar perder eso, porque se ve mucho, es abrumador ver en redes, ver en muchos sitios como a la Biblia ya se le está dando otros contextos y se quiere traer a la actualidad y se quiere hacer decir a la Biblia lo que ella no dice, porque hay muchas cosas que la Biblia no menciona porque estaba en su época, eran otras culturas, eran otras cuestiones, pero dentro de eso siempre está lo eterno, siempre hay algo que habla al corazón del hombre, pero cuestiones que vemos aquí en el día a día, científico, histórico, eh, cosas ya más superficiales, más terrenales, digámoslo así, pues la Biblia no menciona muchas cosas, no menciona, por ejemplo, textualmente la palabra dinosaurio, no, esa palabra fue
siglos después, no recuerdo exactamente el año, pero fue un científico, una persona que dio ese nombre de dinosaurio. La Biblia habla de bestias marinas, de animales así, bestias y todo eso que a veces se puede interpretar como de que está hablando de dinosaurios, pero como tal no dice ahí dinosaurios, y de la misma manera no dice un montón de cosas. Y muchas veces cuando habla de bestias y esto, que es de una manera simbólica, tratando de simbolizar, de mostrar más educativamente al espectador, y esto por medio de esas bestias. Ya en otros estudios más a profundidad, por ejemplo, que hablan del caos, del inframundo, de esto, si hablan de bestias, o sea, cuestiones simbólicas, y es bien interesante. Pero entonces eso, palabras, no, dinosaurio o muchas cosas que no se, no se mencionan así directo dentro de la Biblia, pero no por eso se va a desechar, no va a servir, no, porque es un desarrollo, como digo, un desarrollo teológico. Dios poco a poco se va dejando ver en el mundo, las personas, se va comunicando hasta que llega Cristo a completar todo esto, y estamos a la espera de que regrese. Y sí, la Biblia nos sigue hablando y seguimos y vamos en este proceso, pero agradezcamos a Dios que permitió de que se compilaran estos libros, de que estas personas de esta época, a pesar de que no tenían un desarrollo tecnológico tan avanzado, gracias a Dios tenían la escritura y pudieron comunicar, eh, y primeramente la palabra de voz a voz, era tradición oral. Ya luego se dejó por escrito varios de los libros. Dios permitió que se compilara eso, y ya luego, para que viniera a nosotros ese testimonio y viéramos lo maravilloso de que llegó hasta el punto donde vino Cristo, donde resucitó y donde lo estamos esperando que Él regrese. Y nos queda es eso, seguir meditando en la palabra, seguir meditando en la Biblia, seguir aprendiendo de ella, dejar que ella hable, que ella nos comunique a nuestra vida, y seguir ahí. Ya cumplió su objetivo, que era mostrarnos a Cristo, redimirnos de nuestros pecados. Ese era el objetivo, más que ir a cuestiones intelectuales, netamente intelectuales. No es así. Entonces tengamos eso en cuenta cuando venga gente a desacreditar nuestra Biblia, la palabra de Dios, a querer atacarla, a sacarla de la vida de las personas. No, no permitamos eso. Sigamos ahí hasta el final, prevaleciendo, estudiándola, meditando en ella, agradeciéndole al Señor por ella y esperando a nuestro Señor Jesucristo hasta lo último. Sigamos ahí devocionalmente, y lo que podamos extraer, cositas científicas, cositas interesantes que nos ayuden a comprender alguna cosa, a dar estudios más profundos, a asimilarlos, pero no tampoco a alegorizar el texto, a hacer decir lo que él no dice, no, pero nos puede ejemplificar muchas cosas interesantes para nuestra vida y nos ayuda bastante. Entonces, esa es la reflexión que quería traer acerca de la Biblia, algo que pensaba entre semana y me pareció interesante charlarlo en este podcast.
Así que bueno, Dios los bendiga y para adelante con la Biblia, la palabra de Dios. Dios los bendiga y hasta un próximo episodio.